Hola, mis cerebritos. Bueno, hoy quiero presentarles a una gran amiga, ella se llama Catalina Asa. Ella es trabajadora social, pero se ha dedicado gran parte de su vida a hacer acompañamiento formativo en habilidades para la vida. Hoy nos va a acompañar con un tema súper interesante que creo que nos va a servir mucho porque es un tema que a todos nos afecta en cualquier aspecto de nuestras vidas. Pero en el tema de la neurodiversidad vamos a empezar a tocar también el tema del duelo, el tema del cuidador, de cómo afectan todos esos temas a nuestros peques también en su parte emocional y de cómo podemos apoyar. Entonces, nada, bienvenida. Gracias. Te agradezco mucho. A ti por esta invitación. No, gracias. Katica, yo quisiera que empezáramos pues como por el principio, ¿cierto? Sí. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico, sea cual sea, en cualquier aspecto de nuestras vidas, pues eso significa obviamente pues como un choque con la realidad, ¿cierto? Digamos que ninguno de nosotros está esperando que nos digan ni nos pase, digamos, nada, pues como, cada uno cree que la vida es así, se va lineal y mentiras. Pero en el caso nuestro, pues que somos las familias neurodiversas, cuando nos enfrentamos, digamos, a ese primer diagnóstico, o mejor dicho, o cuando llegamos a ese primer punto de algo no está bien, algo no está funcionando, ¿qué pasa como en nuestras vidas? O sea, ¿cómo podemos afrontar pues como ese primer momento? Pues digamos que eso parte también de lo que incluso hemos aprendido hasta cultural y socialmente acerca de la vida. Como que nosotros tenemos un inicio, una línea muy recta que nos lleva hacia ese ideal, esas expectativas del punto B, y todo lo que no encaje nos lleva sí o sí, por defecto, como a un momento en el que necesitamos adaptarnos. Eso dicho en palabras suena súper fácil. Angie, claro, si viene una crisis, si viene una situación que no me espero, yo me voy a ajustar, pero la vida real es más compleja porque primero es como la información que nosotros ya teníamos en la mente acerca de cómo nos imaginábamos nuestra familia, cómo nos imaginábamos los hijos y cómo pensábamos o proyectábamos ese rol de mamá, de papá, de abuelo, abuela, hermano, primo, en fin. Y empezar a contrastar la expectativa con la realidad es realmente la parte más compleja, porque entonces me doy cuenta que hay dos imágenes que no se parecen la una a la otra y genero mucha resistencia tratando de empatarlas. Ajá. Entonces ahí se pierde un montón de energía, pero es parte del proceso del aprendizaje, pero se gasta mucha energía, es más porque nuestra mente trata siempre de devolvernos a lo seguro, a lo certero, y en medio de eso la primera fase es una fase de negación. Uno dice, no, esto no me está pasando a mí, seguro el médico, el psiquiatra, el psicólogo, el profesional que está ahí acompañando se equivocó, me dijo lo que no era, lo voy a llevar a un especialista. Y empieza como en la carga porque nuestra mente por allá en una partecita sabe que sí, es verdad, que nosotros posiblemente ya habíamos notado algún síntoma, alguna acción, reacción, conducta que nos llevó a decir algo aquí está funcionando diferente. Pero empieza entonces ese momento, ¿sí? Es como... Sí, ese primer choque. Ajá. Y en Cata, porque, perdón que te interrumpa, porque yo me pongo a pensar en las miles de veces que uno idealiza, digamos, la maternidad. ¿Cierto? Cuando uno quiere ser mamá, uno cree que es muy sencillo. Pues, y yo, por ejemplo, lo comparo con las muchas personas que quieren, por ejemplo, embarazarse y no lo logran a la primera, ¿cierto? Y más cuando uno tiene como ese anhelo, pues también es complicado. A veces no sucede, a veces pasa como con mucho tiempo. Pero uno idealiza como ese momento, ese bebé, y uno cree que los niños se van a ir solos, que esto pues es como normal y que bueno, van a ser exitosos, o sea que uno no tiene nada que preocuparse, uno solo es tener un hijo y sale. Pero resulta que no. Resulta que uno pues va avanzando la vida, va avanzando pues como los grados, por ejemplo, académicos de los niños, y todo va cambiando, ¿cierto? Hay niños que sí se van solitos, pero hay niños que les cuesta un montón, que son, digamos, los nuestros,
y ahí es cuando él empieza como cucarrón contra las paredes, Total. porque ahí es donde uno no sabe qué, o sea, qué es lo que realmente tiene que hacer. Ujú. Y ahí es cuando la maternidad se empieza a volver compleja, porque entonces ya no es como, ay, tan bonito el niño que solo voy a mostrar y, ay, somos la familia, ¿cierto? O sea, no, porque aquí empieza también otro tema de, pues madre, es que es al que tengo que esconder. Pues, o no Sí, esconder, pero sí, sí, uno sí. trata de evitar o esconder para protegerlos y para protegerse uno mismo también del señalamiento, del juzgamiento. O sea, a mí me parece súper teso. Yo te voy a decir, yo con mi hijo, pues con uno de mis hijos, yo tuve un momento en que yo no quería siquiera pues como que compartiera socialmente con su Ujú. familia ni nada, porque yo decía yo, porque claro, la familia dentro de la ignorancia pues también y bueno, y desde el desconocimiento señala, ¿cierto? Y juzga. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, yo decía, yo, o sea, ¿por qué tengo que someter a mi hijo también a esto? O sea, si Ujú. ya le está costando, a nosotros como familia nos está costando, ¿por qué tenemos que someterlo pues también a otro señalamiento social, no me parece? Ujú. Y sumémosle eso, o sea, realmente el shock también empieza ahí, pues me doy cuenta que estoy experimentando un montón de emociones, que no sabemos qué hacer con ellas, que hay mucho miedo y que hay también juzgamiento frente a la mamá, al papá, al cuidador que dice no sé qué hacer, estoy triste, no quiero que mi hijo comparta, no tengo la información o simplemente no quiero hacer nada y cerrar los ojos y pensar que no, que esto fue un sueño y ya está, que mañana me levanto y todo por la Y todo es normalidad, normal. pero no. Entonces creo que esa carga empieza a convertirse en eso, en carga, por todos esos condicionamientos. Entonces asumimos además que el proceso de aprendizaje también es lineal, como que todos lo hacemos de la misma forma y todos vamos a llegar en el mismo tiempo al mismo resultado. Entonces viene también incluso y es más a modo de apreciación personal la falla que quizá percibo a nivel educativo de, bueno, cómo comprender, pero pues desde cualquier instancia, que esos procesos, ni siquiera en personas que no tengan un diagnóstico específico de neurodiversidad, no van del punto A al punto B con linealmente. Exacto. Entonces, va mucho. Y además, lo que tú dices, el peso social y familiar es gigante. Entonces, llegamos con nuestro chiqui y son como, ay, el lentico, o ay, no, es que, ¿y por qué no alcanzó tal cosa? Ay, Sí. no, pero pobrecito. Y un montón de etiquetas y de palabras que terminan ahí como recargando más nuestra mente de ideas de no lo va a lograr, no va a ser capaz, esto es lo que no ha pasado. A mí eso me parece súper importante, Cata, porque pues de hecho este podcast siempre pues se ha llamado Cerebritos sin etiqueta, porque me parece que, o sea, ya de por sí nos ponemos bastantes etiquetas en la vida, ¿cierto? Pero ponerle las etiquetas a los niños me parece muy peligroso, porque pues finalmente, pues y ahora sí que vemos adultos tratando de sanar esas cosas que tenían y esos traumas con los que venían y pienso que todo viene de ahí, o sea, de todas las etiquetas que te pusieron, de todos esos traumas que traes de infancia. Entonces ahora me parece que es mucho más relevante que empecemos a sacar todo ese tema de la mesa, porque me parece que o sea, hay que empezar a ver las virtudes de los chicos, ¿cierto? O sea, hay que empezar a potenciar esas habilidades. No todo, o sea, no todo lo que pasa en un mundo neurodiverso es negativo. Entonces me parece que este espacio es precisamente para eso, para poder encontrar esos puntos de aprendizaje, que digamos, bueno, pues es que por aquí podemos hacer cosas positivas o podemos valorar la neurodiversidad de nuestros hijos de otra forma, ¿cierto? Cata, hay algo que a mí, por ejemplo, pues lo he escuchado mucho, pues como en ese camino de aprendizaje. Digamos que casi siempre el cuidador principal es la mamá, ¿cierto? Casi siempre. Casi siempre, digamos que en ese pues, entorno, digamos que los chicos que tienen algún diagnóstico del neurodesarrollo, las mamás usualmente pues, se tienen que volcar casi que en un 100% pues, a los chicos, ¿cierto? Y a todas sus necesidades, pues que si el colegio, que si las terapias, que si eso, o sea, que parte de toda esa dinámica laboral de la mamá o lo que sea, pues eso se va a un lado, ¿cierto? Pero también
es como su cuidadora principal y los papás se hacen como a un Entonces lado, habladito, ¿cierto? sí. Y la estadística dice que por ahí el 80% de los matrimonios, cuando tienen algún tipo de, llámese tragedia porque perdieron un hijo, o llámese diagnóstico, o llámese discapacidad, o llámese, no sé, o sea, cualquier cosa que afecte directamente pues como a los hijos, ese matrimonio está destinado a fracaso. Yo no sé pues tú qué conocimiento tengas de eso, pero pues quisiera que nos hablaras pues, como un poquito del tema. Total, yo creo que ahí se mezclan un montón de cosas, empezando porque hubo otro duelo incluso antes del diagnóstico y es el duelo cuando empezamos a ser mamás. Como tú lo decías al principio claramente, creo que socialmente lo hemos idealizado como, ay, tan linda la mamá, tan lindo el bebé, incluso decimos con mucha frecuencia cuando nace un bebé, nace una mamá, y pues sí, no, porque a veces cuando recibimos a los pequeños, yo también soy mamá, esa conexión no surge quizá como lo vemos y lo menciono mucho coloquialmente como en las propagandas de Winnie, Sí, que uno ve un bebito rosadito, tranquilo, una sí, mamá también así maquillada, perfectamente peinada, muy tierna. No, sí. eso no ocurre así en la vida real y hay también mucho silencio. Porque a veces el lío es eso, hay mucho silencio, porque pensamos como, y yo cómo voy a decir que estoy destruida si mi bebé acaba de nacer y soy una mamá y debo estar muy feliz y eso es lo que se espera de mí. Entonces ahí creo que empieza también como el cúmulo de cositas que aparecen cuando llega esa noticia y estamos en la fase del shock. Porque es que ahí entramos también en un tema de la depresión postparto que tampoco se habla. Mira que yo nunca fui diagnosticada con depresión postparto, pero si yo hago memoria, digamos, de ese primer momento, yo estoy segura que digamos que mi parte emocional actual viene de ahí, de una depresión postparto que nunca se trató. Entonces, para mí, pues yo no, pues desde el desconocimiento, yo simplemente traje un hijo al mundo, ¿cierto? Y entonces para mí, digamos que el instinto de protección era lo normal, pero a mí eso se me volvió, eh, como decirte que, como obsesivo de alguna forma, ¿cierto? Porque digamos que sí, salió mi instinto protector, pero al 2000%. Entonces yo no quería que nadie me lo mirara, que nadie fuera a hacerme visita, que nadie, o sea, yo me negaba. O sea, cuando a mí me llamaban por citófono a decirme, ve, va fulana, yo diga que yo no estoy. Porque yo no quería que nadie entrara, porque yo no quería que nadie lo viera, porque solo era mío y yo no quería, o sea, yo quería todo perfecto. Y creo que ahora, pues, y para mí eso era normal, porque yo decía, pues así es el deber ser, Y ¿cierto? O es mi sea, es hijo. mi instinto de protección en mi hijo y pues no Sí, sí. pasa nada. Pero ahora yo digo como que, fue madre, o sea, esto tiene tintes también de que habían otras cosas que también no sé, o sea, todo ese vaina hormonal y todo ese tema hace estragos, literal, ¿cierto? Total. Y yo pienso que ahí es donde también no estamos, pues como bien cuidadas desde un inicio, porque entonces también empezamos a ponernos más carga de la que tenemos y ahí es donde empezamos a romper, digamos, esas cadenas de apoyo, por ejemplo. Entonces, como que entender que hay otra persona o otro círculo de personas que puedan llegar a apoyarte con la maternidad. Así O es. sea, que digamos que hay civilizaciones que lo hacen, pues cierto, o sea, Materna, en grupo, exactamente, y nosotros tío. no. O sea, pues hasta en los animales pasa, hasta los elefantes se cuidan unos a otros. Total, total. Entonces eso me parece muy, muy, muy complejo, porque pues como que uno, o sea, uno debería sí o sí venir con un manual. O sea, yo digo que esto, eso no, es que, Ojalá. Incluso, por ejemplo, a mí sí me diagnosticaron depresión ajá, como los dos embarazos, ok, el embarazo de Nico y el sí, embarazo de Miguel. Yo digo que yo lo supe pues más por la información técnica que tengo. ¿Sí? Yo empecé a notar unas modificaciones importantes como en la alimentación, en el sueño, y esas son las sí, primeras banderitas rojas. O sea, cuando tú vas hacia algún extremo, yo me alimento de X manera y empiezo a dejar de comer o empiezo a aumentar la cantidad de comida, empiezo a dejar de dormir, empiezo a dormir en exceso, ahí el cuerpo nos está dando información de que algo, no sé qué, Nata, algo nos está el dando. sueño
es vital, pero es que tú con un bebé no duermes. Total. Tú con Eso. un bebé no puedes dormir, o sea, desde que a ti te dicen cada 2 horas hay que alimentarlo, ¿en qué Ya. pedazo cree la gente que la gente puede tener un descanso reparador? Jamás. Jamás. Y yo creo que desde que yo tuve mi primer hijo, ahora que ya va a cumplir 14 años, o sea, yo creo que llevo 14 años en estado de alerta, Sin dormir bien. ¿cierto? O sea, en mi casa se cae una pluma y yo abro el ojo. Sí, esos son incluso, si uno lo lleva a temas de seguridad y salud en el trabajo, a modo de paréntesis, uno de los principales asuntos que más afecta o que incrementa los niveles de estrés es la falta de sueño, literal. O sea, el descanso del cerebro está activo permanentemente y el lío de que esté activo permanentemente es que luego la alerta se convierte como en ese tema de yo tengo que sobrevivir y tengo que garantizar la supervivencia de mis criaturas. Entonces Ajá. estamos todo el tiempo así como Como un erizo. estresados, como un erizo, y sumémosle que en X tiempo después, pues puede ser un año, 2 años, 5 años, recibimos la noticia de un diagnóstico y ya, ahí se acaba de conjugar. Tal vez no es solo la noticia, tal vez fue la suma de cositas que no se hablaron, que no se dijeron, tal vez si en algún momento pudimos expresar, me siento triste, lo que algunas personas escuchamos es, ay, pero ¿cómo estás triste? Mira tu bebé, Está estás sano. bien, no te quedaste en la UCI, Sí. no te pasó tal cosa, entonces uno dice, ay, Dios mío. Pues a quién le digo, yo cómo saco esto que estoy experimentando, porque claro, empezamos a alimentar a ese bebé, la lactancia tampoco es lo que le cuentan a uno, como en esos cursos de preparación, porque uno lo ve también como, ay, tan rico, yo lo cambio ya, no, lo que Sí. ya es que se pueden agrietar Uy, los pezones. no, y lo que implica emocionalmente, porque es que, o sea, para mí, digamos que la lactancia sí fue un momento, digamos, muy bonito, de conexión muy bonita, pero esa conexión también la leo desde, o sea, desde el voltaje que tú sientes que te baja toda esa carga hormonal, pero tú la sientes literal. Sí, Y uno dice, o sea, ok, listo, sí, te estoy pasando toda la lechita y toda la cosa, pero uno dice, venga, o sea, y es que, entonces, uno tiene, o sea, uno tiene un hijo y viene de duelo en duelo. Entonces, listo, también hay que destetarlo, se dice sí, normalmente, en ¿cierto? algún momento. Entonces, también es perder esa conexión, ya esa personita ya también o sea, ya no está tan dependiente de uno, ya puede con una papaya, ya puede con un banano, ya puede con otra cosa. Eh, pero me parece muy teso porque, o sea, yo pienso que venimos de proceso en proceso. Entonces ya no necesita tanto que lo carguen, ya camina solito, ya después corre, ya después, o sea, ya es otro tipo de cosas. Pero volviendo, digamos, al tema de los diagnósticos como tal, yo siento que, bueno, digamos que no es que sienta, yo pienso que hay también un montón de cosas, o sea, que algunos llaman pues la epigenética, ¿cierto? Hay otros pues que hablamos pues de, ¿cómo se llama eso? De genética pues y de todas esas cosas. O sea, toda esa carga con la que vienen también estos seres que nosotros traemos pues al mundo y me parece muy teso porque uno, pues yo molesto mucho a mi esposo y yo, ay, yo hubiera hecho un examen de ADN y de genética y de todo antes de casarme. Pero en últimas, pues fuera de charla, o sea, es todo lo que traemos de atrás y es todo lo que repercute, digamos. Entonces yo no sé si tú de pronto tienes conocimiento, digamos, o sea, de qué tanto nos influye ese pasado, pues, a esa genética que traemos, pues, como en todos estos temas. Sí, sí, hay como varias investigaciones que han dado como resultado de eso, sí hay una carga genética importante en los chiquis que vamos teniendo en cada familia con diagnósticos específicos y a eso se le suma algo que no es genético, pero sí son las interpretaciones que cada uno de nosotros hace, o sea, lo que incluso nosotras, hablo de nosotras las mamás, escuchamos acerca de lo que significaba ser mamás, acerca de lo que significaba una condición específica de salud, llevémoslo a un tema de discapacidad, el mochito. Ay, ¿Sí?
Ay, es que él es como, ahí se me escapa en este momento la forma en la que a veces él es especial. Él es especial. Sí, las personas Sí, con síndrome de sí, Down. Bueno, es que esa familia tiene un niño especial, o tiene una niña especial. sí. Entonces vamos teniendo también históricamente una carga de lo que significa. Entonces sumémosle que Ajá. tenemos un duelo que ya iniciamos el día que recibimos la noticia de que estábamos esperando un bebé. Luego ese duelo se termina de recrudecer cuando efectivamente ese bebé nace. Sí. Y pensémoslo así, pues asumiendo que de pronto los embarazos transcurrieron con algo de tranquilidad, con algo de normalidad, y ese duelo que no se sanó, no se vivió, no se experimentó porque hubo mucho silencio, tiene otra gotica ahí que es la que seguramente lo hace estallar con la noticia del diagnóstico. Entonces ahí empezamos nosotros de nuevo ese choque, estamos así como full a punto de estallar porque se junta como, ay no, entonces seguramente esto que está pasando es porque mi abuelito, porque mi mamá, porque yo tengo un tío abuelo, porque el primo, más toda la información genética, más las creencias, yo voy a tener el especial, yo voy a ser la mamá del bochito, voy a ser la mamá del que no aprende, el que no es capaz, el que no lo logra, y que muchas veces cuando nos reunimos, entre papás incluso, es como, ay, ¿y cuánto sacó tu hijo en tal? Ay, es que el mío se ganó el primer puesto, ay, es que yo tengo uno de 4 que habla 5 idiomas y lee, y no sé, practica taekwondo, judo, Sí. entonces se vuelve... Desde ahí yo pienso que uno empieza pues como con toda esa carga, pero también hay un tema, Cata, que me parece súper importante y es la culpa, porque uno dice que hice mal, que me comí, o sea, que no hice, que no me tomé en el embarazo, o sea, empieza un montón de culpa, ¿cierto? Porque es que incluso, retomando como esos momentos del duelo, el shock es literal, ese instante en el que yo recibo la noticia y mi mente está acomodando información. Ajá. Pasamos de ahí, no necesariamente en ese mismo orden, pero más o menos a todos nos ocurre, pasamos a una fase de ira, si uno está muy enojado con algo, con alguien. Sí. Puede ser de acuerdo a la creencia religiosa de cada uno de nosotros, nos enojamos con Dios Sí. o con la naturaleza o con el universo, porque decimos, esto, ¿por qué me pasa a mí? A mí. ¿Sí? Entonces, si yo, lo que tú decías, si yo me cuidé, si yo estoy en X condición, si yo quería ser mamá, o bueno, cada una va teniendo un motivo para sentir como que quizá ese evento es algo así como un castigo, como una sanción o como algo que no me merezco, entonces le seguimos sumando más carga, fuera de cualquier cantidad de cosas que hayamos escuchado en el tránsito de esa noticia y el día de hoy, o quienes están recibiéndolo, también la carga de lo que escuchan de sus familiares, de sus amigos, del vecino, de los profesionales perdón, del área de la salud, que también ahí ahorita le sacamos una conversadita a ese punto. Sí. Entonces vamos cargándolo de ira y de la sensación de culpa, y entonces el asunto es que en ese momento la mente necesita como sobrecargarse e ir a lo más oscuro, así lo llamo yo, como ir a lo más profundo, a lo más oscuro, empieza también un estado de presión, en medio de esa impotencia, porque nuestra mente está queriendo ajustar lo que decíamos ahora, la imagen, la expectativa que yo tenía del niño modo superhéroe, a el niño que tengo, la niña que tengo con sus condiciones particulares, y entra en el estado de no quiero, yo esto no lo quiero. Y ahí caemos entonces en los extremos. Es tanto eso porque entonces empieza uno, bueno, la culpa, la comparación, o sea, empieza uno con un montón de temas negativos, ¿cierto? Porque entonces le dice, vos sos mi hermana, vos tenés un niño y entonces el tuyo, digamos, pues lo voy a decir como lo dice la mayoría, aunque pues digamos que ya para mí pues digamos que no existe esa palabra, pero digamos que el tuyo es normal y el mío no, ¿cierto? Porque es que esa palabrita también es como perversa. Entonces, y empieza uno como, entonces el tuyo sí obedece, o el tuyo sí gatea así, o el tuyo sí camina así, o el tuyo... Mira que yo, justo este fin de semana, mis hijos tienen un trastorno sensorial y la comida ha sido todo un tema. Sobre todo con uno de mis hijos desde el principio, porque las texturas, o sea, para él son, ¿cierto? Entonces, lo que para ti es normal, para él. O sea, mis hijos de hecho comen súper salado porque tienen un desbalance ahí como medio raro. Mis hijos, o sea, hay cosas que no toleran. Y literal,
su pues su menú, o sea, no es que sea el más variado, o sea, por ellos, pues carne, arroz y papitas y con eso viven. Pero cuando mi hijo tenía 2 años, por ejemplo, cuando mi hijo mayor tenía 2 años, solo comía arroz y chorizo. A mí me iba a dar un infarto. Solo vivía a punta de arroz y chorizo. Y justo, por ejemplo, este fin de semana, el Día de la Madre, no sé qué, entonces, pues claro, pidieron una comida, pues, o sea, elaborada, muy rica además. Pero pues mis hijos, obviamente, eso no se puede. Claro. Yo se lo advertí a mi esposo y le dije yo, adviérteles a tus hermanas que no vamos a... Yo no sé si él lo hizo o no lo hizo. Evidentemente, cuando llegamos pues a la comida, pues claro, pues, o sea, mis hijos obviamente no se lo comieron. Ellas, pues, pienso que se disgustaron un poco y no entienden, porque además entiendo que entiendan que yo lo hago por, pues que digan como que, ay, pues esta no jala, es alcahueta. Sí, sí. ¿Cierto? Como que no pone límites. Exacto, porque igual, por ejemplo, una de mis cuñadas dijo, la mía come lo que hay aquí y punto. Yo respeto, pero, o sea, yo, ¿qué hago? O sea, yo no puedo dejar a mis hijos, pues, o sea, yo les tengo que proveer de lo que ellos sí pueden, o sea, sí sean capaces de comer. Porque literal, o sea, tú te puedes comer una arepa y no te pasa nada. Pero mis hijos ven desde el quemado, el del tostado, el de si se pasó más de color. O sea, hemos pasado épocas porque quieren comer, por ejemplo, todo de un solo color. O sea, dime por favor, o sea, eso es desgastante para cualquiera, pero el señalamiento siempre está. Entonces ahí es donde yo te digo lo que te dije ahora, y es, uno siempre está, ay, como fue madre, más bien protejamos y evitémonos esto, Sí, ¿cierto? yo O creo sea, que evitémonos quedémonos en la casa. Mejor. de eso, como evitémonos esto. Entonces como que yo digo yo, pues madre, o sea, qué vaina, porque sé que esto no me pasa solo a mí, sé que esto le pasa a muchas personas. Nada menos en estos días estaba hablando con una amiga que su hijo también tiene un diagnóstico y también su trastorno sensorial es a tope, y me hizo acordar, porque yo se lo transportaba al colegio cuando estábamos chiquitos, cuando los niños estaban chiquitos, y el niño se vomitaba porque él no podía con ciertas cosas, con ciertas texturas, con ciertas, o sea, pero esto era un nivel. Entonces me acordé, porque una de esas, pues eso fue el carro, eso volvió toda una miseria, no sé qué, pero ella me decía, o sea, ese es, o sea, Esa es mi cotidianidad. pero, y uno dice, o sea, pero es muy fácil señalar al otro. Claro. Y porque lo hacemos desde el paradigma de lo que está bien y mal. O sea, las cosas son blancas o negras, de acuerdo a nuestras creencias, a lo que hemos aprendido. Y yo siento que la neurodiversidad es esa invitación a decir, oiga, paremos un momentico, y con o sin diagnóstico el mundo está lleno de diversidad. ¿Sí? O sea, Completamente. sin dejar como de darle la importancia, la validez que tiene el reconocimiento de una condición específica. A cada uno de nosotros nos gustan y nos disgustan cualquier cantidad de asuntos, ¿cierto? Pero es como el hecho de que todo culturalmente, incluso hemos escuchado como, ay no, es que aquel tan feo, aquel tan alto, aquel tan bajito, el negrito, el morenito, es que, ¿cierto? No desde la pregunta de qué será lo que pasa, que este chiqui, que este adulto se comporta así, sino, ay, tan horrible. No, es que seguramente en la casa no le hicieron tal cosa, seguramente la mamá no hace X, Y, Z. Pero mira que justo esta semana es que me dieron mucho material. Esta semana me dieron mucho material. Una de mis cuñadas me estaba contando una historia de la niña y me decía, es que ella tiene en el salón un amiguito que es, ¿cómo fue que le dijo? Que es enfermito, le dijo. Eso es otra etiqueta, enfermito. A mí que estoy en esto, mi esposo me miró, porque él sabe cómo soy yo. Pues porque él sabe que yo, digamos que estoy tratando de estar en otro nivel, pero no nivel mal, pues, o sea, tratar de llamar las cosas, pues, como son. Entonces me dio mucha risa porque yo le dije, pero ¿qué tiene? Pues, o sea, está equipado. No, es que es un niño autista. Y yo pensaba en mis adentros y yo decía, tus sobrinos son autistas,
Entonces, para ti tus sobrinos son enfermizos, pues, pensé yo. Sí. Pero después, como que yo no sé si algo le hizo, pues, pero, o sea, pero nivel no sé qué. Y yo, sí, nivel 3, o sea, no pasa nada. Puede que sí, puede que no. Pero lo que quiero que, o sea, a mí lo que me gustaría es que este mundo fuera un poquito más empático y entendiera, porque, por ejemplo, yo he sido muy abierta, pues, como con este tema y en mi familia lo he sido. Yo siento que mi esposo ha sido más, no sé él hasta dónde haya abierto, digamos eso, pero a mí eso me parece súper importante, Cata, porque, o sea, ¿cómo? O sea, porque es que esto desgasta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mis papás, yo no te voy a decir que a veces les provocará estripar mis hijos, pero pues también como que hay un punto que dicen, ok, él es así, o sea, sí, no se come esto porque, pero entonces dejan de pelear, digamos, como con la situación, ¿cierto? Digamos que esa pelea con la situación es parte de esa negación también. Sí, como cuando nosotros escuchamos como que yo no quiero o yo me genero una serie de expectativas no cumplidas, finalmente es eso, es la mente que de nuevo está ahí, como no, es que él debería estar comiendo tal cosa, es que me dijeron que a esta edad pasada que yo sepa, pero la realidad nos está mostrando que esa no es nuestra historia y mientras más resistimos permanecemos en negación y eso genera una Mira carga. que, por ejemplo, con el tema sensorial, bueno, y con los diagnósticos tú sabes que van variando, ¿cierto? O sea, podemos estar en una condición en este momento, pero podemos mejorar esto, pero caer en lo otro, bueno. Y con el tema de la alimentación, a mí me pasa mucho. Por ejemplo, cuando yo tuve a mi hijo mayor, él comía todo. Y un momento, ¡pip!, cerró el pico y no volvió a comer nada. Con el hijo del medio me pasa lo contrario. Comía todo y en ese momento está. Entonces, son cosas que uno empieza como, pero uno es como un malabarista, es decir, todo el tiempo estamos en función de, a ver, esto para acá, esto para allá, tratando de buscar el balance, ¿cierto? Sí. Es ahí donde yo digo, yo, pues madre, el desgaste es demasiado. Es permanente. Y además porque nuestra mente está todo el tiempo generando también interpretaciones. Y lo que tú dices es una carga súper grande por muchas razones. Una es que pues, el lenguaje que nosotros utilizamos crea una realidad y esa realidad es la que nos lleva a actuar de una forma específica. Entonces si yo digo, ay, mi hijo está enfermito, o el amiguito de mi hijo es enfermito, yo me relaciono con esa persona no desde su capacidad, sino que en mi mente está ahí, pobrecito, no, venga, yo lo llevo, venga, yo lo traigo, venga, yo y lo voy inhabilitando sin darle la oportunidad de explorar su potencial, cuál es su habilidad, aquello en lo que se desenvuelve así como con mucha fluidez. Entonces, claro, llevamos esa carga porque de alguna manera, aunque nosotros tengamos la información y digamos, no, no está enfermo, tiene esta condición, tiene estas posibilidades, tiene estas destrezas, en esto tal vez no le va muy bien. Tenemos que dar de paréntesis también, a nosotros nos pasa todo el tiempo, hay cosas que no se nos dan, que no nos fluyen, que uno definitivamente dice, yo me esfuerzo Completamente, y no me da, pues completamente, pues o sea, a mí me ponen pues un polinomio y salga corriendo más bien. que ahí le mente dando vueltas, pero es como una tarea que en palabras suena muy fácil, pero hacerla a veces nos toma tiempo, es como reconciliarnos nosotros, nosotras, con las ideas que tenemos y ponerlas incluso en palabras. Puede ser literalmente algo que yo le comunico a alguien o lo escribo, para quienes les funcione la escritura, porque necesito sacar y descargar. Aquello que de pronto yo no me siento con la tranquilidad de decir, hey, te estoy odiando porque acabas de nombrar a mi hijo de una forma y no me siento bien. Si yo en el momento no encuentro la forma de hacerle saber al otro eso que yo sentí, eso que yo pensé, pues bueno, lo escribo. Por ahí a veces hay algunos memes que dicen como, bueno, lo bailo, lo canto, pero es más eso, es como sacarlo del cuerpo, porque el pensamiento empieza a cargar físicamente nuestro cuerpo. Entonces de ahí que uno diga, es que yo llevo como 2 meses con un dolorcito por aquí. Es que yo cada tanto siento un dolorcito de cabeza, pero no le presto atención porque es que es suavecito. Yo lo tengo todo el día, pero aún así yo, no sé, lo embobo, me tomo una acetaminofén, un Dolex y sigo. Cada uno de esos síntomas son señal de que hay agotamiento. Me hiciste acordar que yo tengo hace ya días un dolorcito en un pie. Y digamos que épocas antes yo hubiera dicho como que, ay, pues madre, listo.
sí, hay que ir donde el doctor. No es que no crean los doctores, pues ni mucho menos, pues claro, yo voy. Pero también, ya hace rato, como que llegué yo, pues madre, ese dolorcito, ¿qué me quiere decir? Sí, sí. Y dele, y dele, y dele, y yo soy, pues madre. Es más, yo busco en internet y yo, a ver, ¿cómo es que se llama esto? Y yo, ¿qué punto será este? Bueno, Y yo, súper ¿a bien. qué Sí, sí. pertenece eso? Porque yo digo, yo, fue madre, Sí. este dolorcito, y no me deja, y no me deja, y yo, bueno, listo, algo tendremos que solucionar, nada menos mi hija me dijo, es que, ¿y tú por qué es que no has ido donde el médico? Pero yo digo yo, fue madre, sí, pero el dolor, yo sé que está conectado con algo emocional, pero no he podido identificar el qué. Entonces a mí me parece súper esencial que, o sea, que todo el entorno, pues como que rodee, o sea, y eso es, digamos, de lo que yo quiero, pues poner mi granito de arena, pues como en el mundo, y es, tenemos que cambiar la manera de percibir y de referirnos hacia, o sea, hacia la neurodiversidad, llámese como se llame. Porque me parece que, o sea, no sé en qué cabeza a alguien le cabe el señalamiento, o sea, ¿qué te hace mejor a ti que yo o ese niño que hace mejor a ese niño que el mío? ¿Ves? Entonces, esos entornos escolares me parecen complejos. Son como el reflejo de lo que socialmente creemos. O sea, como que estamos separados y que lo diferente es mejor que esté por allá lejitos. Yo lo miro desde aquí, como que son otros, son los demás. Eso conmigo No es. nada que ver. Y también esa empatía, Cata, que se genera, pues también, digamos, entre los docentes con los niños, en los procesos. O sea, porque hay situaciones, pues, o hay lugares que dicen como que, no, pero es que es tu individualidad, ¿cierto? Entonces es tu privacidad, o sea, no nos metamos ahí, ¿cierto? Tratemos de bajar todo de agache, pues. Pero yo, o sea, yo pienso que es súper importante que, o sea, como que la gente conozca y los papás, por ejemplo, del grupo conozcan como hay un niño que tiene esas condiciones, por eso pasan estas cosas, que no es que sea bueno o sea malo, simplemente pues porque ya entonces tú cambias como el chip del tema, ¿cierto? Inclusive con los mismos niños. Porque los mismos niños también aprenden, bueno, sí, a fulanito le estorba la bulla, entonces más bien, Exacto. eh, o sea, tratemos de bajarle las revoluciones, ¿cierto? Sí, sí, sí. O sea, pero yo pienso que si tú no empoderas a los otros, pues y les das herramientas, pues no Claro, sé. dirán como, ay, no, tan horrible ese niño que no le gusta la bulla, o ay, o tan escandaloso, porque de pronto hay algunos que pueden gritar o que pueden ser Sí. muy efusivos en sus manifestaciones de alegría. Entonces, en la medida que, como decimos ahorita, no pongamos en palabras algo que está ocurriendo, la mente se va a encargar solita de hacer su propia interpretación y la hace pegada a la creencia que nosotros tenemos, a la idea del imaginario, a, ay, no es que tan horrible en el salón, todos tienen que estar sentados, juiciosos, obedeciéndole a la profe, pero si resulta que el mío no, o que el amiguito del mío no, ¿cómo gestionamos esa situación, esa condición con nosotros? Yo diría que sí, como en términos de posibles herramientas, estrategias, entonces en ese momento de shock es súper, súper valioso hacer una pausita y simplemente dejar que los pensamientos pasen. ¿Sí? Cuando digo dejar que los pensamientos pasen, es que así como decíamos ahorita que mencionamos una angustia, una preocupación cuando estamos con nuestro bebé recién nacido y alguien nos cae y nos dice, ay, pero Catalina, pues cómo es, mira, está no sé cómo, estás bien, en fin, hay otros peor que tú. Y se queda callado, nosotros nos vamos dando esas mismas respuestas en silencio. Ay, no, yo cómo voy a pensar eso. Entonces, si nosotros ya notamos que nuestro cerebro está a 1000 por hora con la información o con eso que nos están diciendo, escucharlos es como, bueno, voy a estar en un lugar, sí, si podemos ir a un parque, a un espacio fuera de casa, si no, pues un rinconcito, pedimos apoyo de quédate con mi peque 10, 15 minutos, nos encerramos en la habitación, algún espacio como solo para nosotras y dejar que el pensamiento pase y pase, no va a morir, no voy a ser capaz con esto, esto es lo peor que me ha pasado en la vida, se me destruyó la existencia, todo.
todo sin filtro porque estamos solo con nosotras. Cata, porque solo, no es solo lidiar con eso que tú tienes ahí rumiándote en la cabeza, sino que bueno, listo, cuando hay digamos una pareja y ambos están como conectados como con el tema, pues uno dice, bueno, listo, más fácil avanzar. Pero cuando tú te das cuenta, por ejemplo, y el otro es como el reacio, no, esto solo se resuelve con correa, por ejemplo, o bueno, con lo que sea. Entonces también hay que educar al otro. Entonces no son solo tus hijos, también es el otro. Entonces tampoco es el otro, sino que entonces también son la familia que rodea. Hombre, eso es un desgaste tenaz. Y yo creo que alguna vez hablamos de algo que le ocurre mucho a ese cuidador principal, es algo que se llama claudicación, el síndrome de claudicación. O sea, hay una sobrecarga, sí o sí, en la persona que está recibiendo todo. Y todo es el comentario, la información técnica, así quien está ahí presente cuando ese profesional de la salud dice tu hijo tiene este diagnóstico y a veces esa información no se comunica con claridad. Sí, a veces en los afanes es como, bueno, tu hijo es autista, listo, no, mira, pasa y vas a venir a revisiones y bla, 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 bla. Y le dicen a uno un montón de cosas, quizá, no sé, de terapias, del resto de consultas que va a Sí, tener. que es como que le hablan a uno en chino, pues, o sea, porque yo te digo, porque yo soy la mamá que leo, la mamá que investigo, la mamá que eso, la mamá que busca opciones. Yo soy ese tipo de mamá, pero también entiendo que hay mamás que definitivamente tu hijo es así, que mi Dios te ayude. Sí, es eso, es como que en ese instante tampoco hay como alguien que pueda decir, no, mira, esto lo que significa es tal cosa, o que haya siquiera como ese espacio para decir, bueno, ¿qué estás experimentando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué es lo que crees que es? Y la mente sigue llenándose de un montón de cosas. Claro, porque mira, cuando a mí me dieron el diagnóstico con mi primer hijo, me acuerdo mucho que ella me dijo, no te angusties, o sea, esto no es grave, o sea, no es una enfermedad terminal, pues no es una cosa, pues, pero es inevitable que tú entres en caos, porque pues obviamente no es algo que tú estás acostumbrado o que quieres escuchar o que, ¿cierto? Porque uno pues, ¿qué más quisiera? Pues que todo fuera distinto. Ahora porque uno aprende a valorar, pues que sean distintos y pues que se salgan de la raya y bueno, todo ese tema. Pero cuando eso pasa, uno como que dice, o sea, aquí fue, ¿por dónde? O sea, el proceso más duro es porque por dónde coge uno ese toro, por decirlo así. ¿Con qué empiezo? ¿Para dónde agarro primero? Si para el psiquiatra, si para el psicólogo, si para el terapeuta ocupacional, si para el no sé qué, o sea, uno tiene, y uno dice como que, ¿cierto? Y O a sea, veces entra hay uno, parálisis en medio de tanta de tanta angustia, uno como que realmente no actúa. ajá, Pero no por negligencia, sino porque también está uno ahí tratando de ordenar lo que aparece en la mente y lo que se supone que debería hacer, ser. y mira que uno vuelca como ese primer momento y entonces uno como que, ya, o sea, uno traslapa todo hacia el hijo, pero ahí empieza uno la pelea interna, pero de uno nadie habla. O sea, uno no importa en ningún pedazo de, pues de esta historia, ¿cierto? Solo cuando uno estalla y ya está llevado, ahí sí aparece como el cuidador y dice como que, ay, pues pucha, sí, o sea, está cansada, está sobrecargada, está eso, pues, o sea, ahí sí aparece uno, pero antes, sí, o sea, antes no, pues no. Antes es como la mamá, ¿sí? La mamá de, en mi caso, la mamá de Nicolás, la mamá de Miguel, pero no está Catalina. ¿Sí? Ese pedacito, como de nosotras, ya. Mira que yo el año pasado terapié mi vida porque necesitaba terapiarla. Y la pregunta más dura que me pudo haber hecho el terapeuta fue cuando me preguntó, ¿y dónde está Marta? ¿Qué pasó con Marta? ¿Qué pasó con los sueños de Marta? Y yo dije, porque hasta ese punto yo decía, yo lo estoy haciendo bien, ¿cierto? Pues estoy siendo mamá, ¿cierto? Estoy haciendo lo que quiero, porque pues mis hijos, pues es como lo que yo, pues yo nunca, digamos, soñé ser mamá, pero pues listo, la vida me puso tres y me los he disfrutado pues como al 2000. Pero como que yo, sí, llegué a un punto en que yo
él tenía toda la razón, o sea, ¿y dónde quedé yo? ¿Cierto? Entonces, y él hablaba de algo súper que he tratado de incluir mucho en mi vida, es el tema del merecimiento. Porque uno no, o sea, tú no crees que te mereces un espacio de sentarnos, de hablar del tintico, y no sé qué, que se caiga por otro lado lo que esté. Sí, sí. O sea, como que uno no se saca ese espacio. Es más, ojalá Uno también, no se compra nada, porque dice, el no, collar o que la camisa, yo qué sé, lo que sea. Porque primero todo es para el muchachito. para el lío. Porque él necesita colores, sí. Que el muchachito no tiene zapatos, vea, el zapato con mucho. Llegué a un punto en que llegué yo, porque yo también soy la más antojada y yo soy de las que salgo mirando, ay, mira qué cosa más linda para nada. Entonces trato de, no me saboteo y yo, chao. Nada, me lo hagas en mí, Sí, sí. en mí, ¿cierto? Pues porque también es un tema de, o sea, de cambiarse uno el chip y eso cuesta. Porque también hay muchos juzgamientos, ¿no? Como que la mamá es la que, también lo hemos aprendido culturalmente, la mamá está disponible 24/7. Tan egoísta como te ocurre pensar en ti. Entonces yo digo, ay no, es que una mamá aprovechó para ir el fin de semana con sus amigas a un paseo. ¿Y dónde están los hijos? ¿Y con quién los dejó? Ay Dios mío, pero ¿y cómo que se fue? Pero si de pronto papá necesita el mismo tiempo, es como, ¿dónde está la edad? Pero mamá, es más, a veces ni siquiera está la pregunta, ¿dónde dejaste los hijos? Yo te voy a decir, yo con mis hijos, o sea, mis hijos no saben qué es dormir por fuera de mi casa. Solo lo han hecho, o sea, donde mi mamá, cuando los hermanitos nacieron, ¿cierto? Hace realmente muy poco, fue la primera vez que se fueron a dormir a la finca de mi suegra, pero jamás mis hijos han dormido en otro lugar. Y yo, pues ya ahora, pues ya gracias a Dios están más grandes, pero porque también es un tema de, o sea, yo me muero del susto a veces porque llego y yo, ok, es que yo sé que no son fáciles de manejar. Y lo he escuchado, pues como en el entorno, como que, ay, no, pues es que hay que mantenerlos entretenidos porque si no van a acabar con todo. Sí, sí, sí. Y yo sé que no lo hacen por mal, o sea, yo lo puedo entender, ¿cierto? Pero pues como que uno dice, o sea, sí, yo sé que si te llevas a mis hijos, entonces, claro, también empiezan, ay, no, es que a la niña sí porque es que es un sol, pero es que los niños no. Y yo sí le he dicho a mi sol y yo, o los tres o nada, o sea, a mí que no que te lleves ese, porque es que, hombre, es que es lo que siente uno como mamá, o sea, como mamá, es que, o sea, te están dando aquí en el corazón literal, o sea, es que eso no es una cosa, pues, como, entonces yo, no, si no se llevan los tres, no se llena ninguno, así de sencillo. Que es que, no, es que es más inquieto, es que no sé qué. Todos somos distintos, ¿qué más vamos a hacer? Sí, sí. O sea, entonces yo pienso que, o sea, culturalmente es muy complicado, porque es que desde los abuelos, desde los tíos, desde nosotros mismos, o sea, todos venimos con una educación muy distinta y no estamos educados para eso. Ni para cuidar de nosotros en cualquier ámbito de la vida y más cuando hay tanto tiempo dedicado a los peques. Entonces, pueden ser, yo lo llamo entre comillas pequeñas cosas, como que yo pueda hacer una pausita. Es súper complejo comer cuando mis hijos están comiendo. Bueno, que sí, en el día puedo tomar con calma. Me encanta el café, me encanta la aromática, me encanta un jugo. Voy a sacar literal 5 minutos y me siento a tomar el jugo. Y ya. Es que mira que la vida de la maternidad cambia desde que tú, o sea, ya uno sale a un restaurante y tú ya no sales al restaurante bonito, pues, ni a la cocina con la cola así, o sea, ya con la pizza. Sí, sí. Pues, que tenga jueguitos, sí, que te busque como que sea, ya ahí le cambia a uno el, y es uno como que, ay, qué pereza, otra vez vamos a hacer. Mis hijos son monotemáticos, pues como poner el tema, entonces uno como que, ay, otra vez. Por ejemplo, les encanta el pollito que ahora anda en disputa. Y yo digo, ay, me van a salir alas, está muy rico y todo, pero me van a salir alas, yo no quiero más plumas, o sea, yo no quiero más pollo. Sí, sí.
y desde ahí también se va silenciando un poco la mujer, no la mamá, sino la mujer, porque uno empieza a comer lo que tú dices, lo que ellos comen, a salir a los lugares a los que ellos salen, el grupo. En mi caso, tengo muchas amigas que no son mamás, entonces nosotras nos vemos, no sé, ya por ahí una vez cada 6 meses, y eso sea acaso, pero mi grupo actual son las mamás de los amiguitos de mis hijos, entonces hasta eso nos cambia y el tema del autocuidado es como que en la medida que yo me recargue de energía, que yo me vuelva a conectar con algo que me guste, tal vez no en su totalidad porque es complejo, yo puedo tener un poco más de energía, de serenidad para acompañar todo lo que viene con los peques, que es un voltaje gigante, mientras que cuando yo estoy 100% en la función de cuidador, de cuidadora, hay, además de todos los temas de los que hemos hablado, el shock, el duelo, en fin, pues tengo además la sobrecarga física y mental que me ha implicado el cuidado permanente de esos peques. Entonces, pues para quienes sea posible ir de viaje, ir a comer algo rico, estar fuera de la casa, hacer un paseo, ¿qué nota? Para quienes no sea posible, el solo hecho de consumir esa bebida, ese alimento que tanto disfrutan en silencio, con calma. Pues, a mí me pasa que yo estoy comiendo, entonces el uno le pegó al otro, que coma tal cosa, que haga no sé qué, entonces la comida mía se vuelve como en 5, 6, 7, 8 momentos, pero no fue como yo a veces opto por pararme en la cocina y comer mientras cocino, que sentarme en la mesa, porque en la mesa siempre vuela el zapato, vuela en el que me miró, me pegó, me no sé qué, y es uno como abrumado, y es uno como que, no sé si, o sea, yo me imagino que a todas las mamás nos pasa, pero yo a veces me meto al baño, y yo digo, Dios Cristo, o sea, esto fue la paz, o sea, pero empieza el gato, y yo ni el gato, caramba, pues, y yo ni así, entonces como que uno dice, a veces sí necesita uno ese espacio de silencio, sí necesita uno ese espacio de, ay, de, mi abuela, pues que en paz descanse, decía mucho como que el momento del día que ella más se disfrutaba, porque ella tuvo 5 hijos, era cuando estaban dormidos. Sí. Entonces cuando yo tuve mis hijos, ella me decía, y ella me contaba, pues, como que, ay, no, sí, cuando están dormiditos, yo les pasaba y les daba el besito, y yo decía, ay, Dios mío. Y después entendí, yo dije, ay, sí, cuando se duermen y es ese silencio en esa casa, es esa paz, es uno como que, porque uno se acostumbra también a la bulla, sí, agobiante todo el tiempo, que pues a las mamás les pasa y dice uno como que, madre, estarán vivos, ¿dónde están? O sea, porque cuando están en silencio, mira que es que ahí es donde le dicen a uno, ahí están haciendo algo, pasa, no sé qué, uno se acostumbra a todo ese, toda esa contaminación auditiva todo el tiempo y uno se siente raro. Uno se siente raro, ya cuando uno ya no la tiene, uno se siente raro. Cata, de las cosas que yo, por ejemplo, más me, o sea, pero por como soy yo, ¿cierto? Pero de las cosas como que yo más me pregunto, y yo, madre, el día que mis hijos no estén, o sea, ese síndrome del nido vacío y eso, creo que para mí eso va a ser, es un o sea, duelo. no sé. Y ahí volvemos otra vez al tema del duelo. Sí, es que yo creo que la vida es una constante. Es un duelo. Sí, sí, porque tú solo piensas que el duelo se hace cuando alguien se muere. Y creo que estamos en duelo desde... Incluso, hace varios años apoyé y acompañé la unidad de dolor y cuidado paliativo de la Clínica Bolivariana y yo creo que en ese momento yo entendí eso que tú nos estás compartiendo. Yo había asumido también que el dolor era sinónimo de fallecimiento, pero hay unos duelos más complejos, por ejemplo, cuando se pierde una habilidad. O sea, tú tienes, por ejemplo, tu brazo, pero ya no lo puedes mover como antes, por un accidente de tránsito, un accidente de trabajo, entonces es más duro porque no dejas de verlo, no dejas de experimentar esa parte del cuerpo, sino que la tienes ahí, pero no funciona como antes. Entonces pasa muy similar con el tema de la maternidad, porque nosotras no dejamos de estar, pero ya no está esa versión antes de él. En mi caso, por ejemplo, a mí me molestaba mucho al principio, Cata, es que hoy ya no viajas, yo trabajé varios años viajando, entonces, Cata, es que te encanta trabajar viajando y por allá en el hueco del mundo, y yo digo, no, ahora soy la mamá. prioridad es otra. Es otra. Y creo que de ahí fue un poco mi depresión, ¿cierto? En su momento, cuando estaba en el embarazo, pues en el inicio del embarazo de Miguel, yo decía, ¿y yo ahora cómo voy a hacer? Pues porque para mí mi profesión ha Pero sido ¿cómo te diagnosticaron la depresión? Pues devolvámosle un poquito porque pues ahorita sí me hablaste de que estaba, o sea, que tu depresión te la diagnosticaron entre tus dos peques, que además no se llevan mucho. Sí, son seguidos. Se llevan 11 meses y 3 semanas.
O sea, ¿cuál fue ese punto? O sea, como que tú identificaste de, fue madre, necesito Necesito ayuda ayuda. o algo está pasando. Fue más porque hubo un día en particular, obviamente hay mucho agotamiento, pues Sí. porque ya había empezado un embarazo, pero Nico todavía estaba muy pequeño, lo estaba alimentando, tenía 5 meses más o menos, entonces claro, había mucho sueño, pero me empezó a llamar la atención que Nico ya, él fue un niño que se adaptó mucho más fácil a los sueños largos en la noche, Sí. entonces como desde los 3 meses ya dormía más o menos 4 horas, se levantaba, lo alimentaba y volvía a dormir otras 4 horas. Entonces, digamos que más o menos entre el tercer y el cuarto mes de vida de Nico, yo ya me sentía como un poco más energía, que al menos podía dormir bloques completos en la noche. Pero empecé a sentir demasiado sueño. Decía, bueno, quién sabe, no sé, el cuerpo acomodándose. Luego recibo la noticia. Sí, como normal, estoy cansada. Sí, pues bueno, eso es necesito dormir y ya. Sí. Recibo la noticia del embarazo de Miguel y ahí empecé uno con el montón de ideas porque yo tenía como la percepción de que iba a finalizar la licencia de maternidad, que iba a volver a trabajar, que iba a volver a hacer un montón de cosas en la mente de Juan y yo, papá de los peques, estaba como que, ay no, nosotros llevamos a Nico a la casa de mi mamá, pues de la abuela, sí. y lo recogemos por la noche, mejor dicho, o sea, nada más desfasado de lo que es la realidad. Uno idealiza, es que, como te dije, uno idealiza la maternidad de la manera más absurda porque sí, yo era igual, cuando yo trabajaba, yo decía, que nada, o sea, es que quién dijo que la maternidad y el trabajo iban en contravía, o sea, pues, usted tiene su hijo y pues continúa su vida. Alguien se lo cuida, pues, o lo que sea, y usted sigue y paga la nana y lo que sea. Y yo tuve a mi hijo, y a razón de que otro lo va a ver caminar, lo va a ver correr, le va a dar la comida, o sea, pues, y es que la mamá dónde está. Y ahí fue cuando entendí que iban en contravía completamente, y yo dije, pero es eso, o sea, es lo que tú dices, o sea, es todo lo que uno cree que va a ser y no es. Que no es. Sí, sí, nada más ajeno a la realidad. Y bueno, recibo la noticia del embarazo de Miguel, para mí fue un shock gigante. Además, porque unas semanas luego que compartimos en las familias la noticia, empezó el comentario, pues lo hacían con mucha gracia y todo, pero ustedes van a armar un equipo de fútbol. ¿Cierto? Y también yo veía que cuando ya me empezó a crecer la barriguita, llegábamos, pues claro, un bebé en brazos, más el embarazo, y uno veía como que, ay, sí, como fue. No, mira, pero ni siquiera esperaron, pero sí, no sé qué es que vea. Bueno. Entonces, eso uno cree que no genera nada, por eso va quedando ahí guardado, guardado. Un día cualquiera, mi mamá me apoyaba ya muy al final, como de lo que habíamos planeado, que ya cerquita del mes 5, ella iba a estar súper cerquita en casa para que Nico se fuera acomodando también a los cuidados de ella. Y un día cualquiera ya llegó y yo no me quise levantar. O sea, yo dije, o sea, no fue como esa necesidad del cuerpo de estoy súper fundida, necesito dormir, sino no quiero levantarme a nada. Y yo dije, aquí hay una cosa que no funciona. Está bien. Yo te conté ahorita de pronto por la información que tenía de antes, cuando esos síntomas de sueño o de alimentación, o los ritmos, perdón, de sueño y de alimentación cambian drásticamente. Y además yo me doy cuenta de que está existiendo ese cambio. Yo dije, hablé con mis amigas del alma, son también parte de trabajadores sociales, mejor dicho, nos hicimos amigas desde la universidad. Sí. Y al día de hoy pues, continúa esa relación. O sea, tu grupo de apoyo, de alguna forma. Mi lugar seguro. Entonces la llamé y les dije, niñas, me estoy sintiendo rara. Y les conté la historia esta mañana. Mi mamá no me quise levantar, yo creo que no estoy bien. Y me pasó también algo muy particular, empecé a vomitar mucho. El embarazo de Nico había sido el sol de verano. Y uno dice, bueno, sí, el embarazo. Pero creo que era también esa reacción del cuerpo de esta situación, yo no la quiero en este momento. Y bueno, entonces hablamos, conversamos un momentico las tres y me dijeron, si quieres, mira, esta psicóloga yo la conozco, me dijo una de ellas y efectivamente fui, efectivamente tenía depresión severa y fue más un asunto de reconciliarme, uno
con una realidad que no coincidía, sino es la mamá así súper, no sé cómo decirlo, como súper ejecutiva, y también hago aquí la salvedad, quienes tengan esa expectativa y se hayan enfocado más en su crecimiento profesional, también esa es Sí, una es ruta. válido, claro. Para mí ya no lo era porque también empecé a sentir eso, yo, ¿y cómo lo dejo? Y Ujú. entonces si yo quiero estar ahí cuando diga mamá, si yo quiero estar ahí cuando empiece a caminar, cuando haga esto, aquello, sino que para mí empezó el conflicto de, Dios mío, entonces yo ahora, ¿qué Pero voy es a empezar a hacer? perdonarse ese, o sea, ese cambio, ¿cierto? Eso. Porque como que uno está como, o sea, yo siempre he visto como que la vida, o sea, uno la, sí, o sea, uno la planea así o se la imagina así, Sí. o los papás de uno se la imaginaron así, entonces como que uno listo, termina el colegio, el bachillerato, después la universidad, después sale y es productivo, después entonces se casa y tiene hijos, Sí, sí, después, sí. no sé, ya son abuelos, en fin, pero como Sí, que sí. cuando hay algo que pasa en esa línea que uno se imagina, y no es como uno creyó siempre que era, que no es que no sea válido, Uh-huh. porque sí es válido, Es válido. pero pues como que uno dice, pues madre, algo, o sea, uno cree que todo es, pues que está mal, Uh-huh. y no está mal, o sea, es que ¿por qué va a estar mal? Sí, es una Decidimos elección. estar con, exacto, decidimos estar con los hijos, perfecto. Y además porque entonces también lo que me di cuenta, yo siento que Miguel representa para mi vida eso, la posibilidad de elegir en el momento que sea lo que, lo que resuene con Sí, cada una, sí. independientemente de lo que haya afuera, porque entonces lo que me di cuenta fue que tenía, por mi historia, por mi crianza, la percepción de que la mujer tiene mucho valor cuando puede trabajar, ¿sí? Cuando puede ir a estudiar, estar en la, porque se genera la idea como de Catalina no puede depender de nadie. ¿Sí? Catalina debe ir a estudiar lo que sea que estudie y trabajar y que le vaya súper bien en su trabajo para que no tenga que depender de otra persona. Entonces sentir que empezó a existir la necesidad y la posibilidad de estar en la casa cuidando a los hijos era como, no, Catalina se volvió la ama de casa. ¿Y qué Ajá. tienes para contar, Catalina? No, nada, pues hoy preparé la comida, cambié a Nico, lo bañé y ya. Pero cuando yo tenía siempre la historia súper extraordinaria, estuve en tal lugar, me sirve en tal espacio, conocí tal gente, aprendí esto, aquello. Entonces como que también era ese contraste y esa imagen que no empataba de lo que yo había construido acerca de lo que significaba ser yo y lo que estaba empezando a encontrar en este nuevo rol. Entonces, sí hay un montón de tareas que creo que van más desde la reconciliación. Claro. Cata, es que yo, por ejemplo, pienso que, o sea, que ese transitar por la vida, ¿cierto? O sea, todo fluye, todo es tan cambiante, que no estamos hechos para permitirnos el cambio, pero pues en realidad de eso se trata la vida, de cambiar. Entonces, no sé por qué, es que mira que desde los empleos, a ti te dicen, o sea, mejor dicho, uno salía como de la universidad, no, colócate en la superempresa, Sí, porque eso es sí. para toda la vida. Pero Sí, ¿quién sí. dijo? Sí, y si ya no quiero, y si quieres Exacto, para pero otra cosa. ¿quién dijo? O por ejemplo con los colegios, no sé si a ti te pasó, pero por ejemplo a mí me pasó, yo en el colegio que empecé chiqui, de ahí salí de 11, pero ¿quién dijo? Sí, O sí. sea, a pesar de todo, entonces ahí es donde entonces nuestros peques neurodiversos, entonces, no, estoy en un colegio 100% tradicional, que efectivamente no serán los colegios adecuados para nuestros niños neurodiversos, pero entonces como que uno dice, pero ¿por qué lo tengo que someter? ¿Por qué se tiene que quedar ahí solo por el hecho de estar ahí? Porque pues, no sé, eso lo dictaminó no sé quién, pues, no sé qué ley divina. Entonces como que uno dice, venga, o sea, es que el mundo cambia, o sea, es que las cosas cambian, lo normal es que usted cambie de empleo, lo normal es que usted, o sea, cambie y no se prepara uno para el cambio. Entonces uno no se prepara para esas cosas que no, que se supone no son lo normal. Entonces ahí es donde uno dice, pues, venga, que es que hay algo en eso que está, pues, que no está bien, pues, que no está como normal. Además porque no lo percibimos como una oportunidad, sino es el que rico, voy a experimentar algo nuevo, sino
qué horror, y ahora qué voy a hacer, no voy a ser capaz, no lo voy a lograr, sino no es la apertura frente a Exactamente, esa porque uno el posibilidad. cambio lo ve como algo negativo, Ujú, uno no lo ve positivo, pues uno lo ve como, pues, el tropiezo. ujú. Ajá. Una cosa difícil. Cata, hay algo que quería, pues, como preguntarte. Yo sé que tú, pues, digamos que a lo largo de todo ese tiempo, pues, como haces todo ese apoyo, pues, como en habilidades para la vida, sé que trabajas pues como haciendo talleres pues y cosas pues que digamos ahora han cobrado más relevancia pues como dentro de, pienso yo que dentro de la comunidad femenina, Ujú. pues no sé, pues los hombres como estén pues como con respecto a me quiero encontrar a mí mismo, pues, ellos son como más, no sé, pero quisiera que nos contaras un poquito de eso, o sea, como qué es lo que tú haces, cómo enfocas, digamos, todo ese autocuidado, pues como en tus terapias y en tus procesos de sanación. Pues digamos que parte un poco de hacer esa tarea de gestionar emociones. Ujú. Eso suena como una frase que hemos venido escuchando mucho Sí, en los últimos años, pero tiene lo que yo llamo el detrás de cámaras, así de superdimensiones, porque parte un poco de eso, de encontrar algunas herramientas que nos permitan a nosotros incluso escribir, ¿cierto? Que yo me puedo preguntar, bueno, yo experimento rabia, ¿qué parte de mi cuerpo experimenta la rabia? ¿Qué ok. pienso cuando estoy sintiendo rabia? ¿Cuáles son esas ideas que llegan a mi mente? Eh, y a partir de esas pausas en las que nosotros nos preguntamos y decimos, venga, esto no solamente es lo que aparece, lo que sale, sino que esto tiene otra historia. Entonces empezamos realmente como en ese descubrimiento. En la medida que empezamos esa tarea, pues también podemos comunicarle al otro. ¿Sí? Porque a veces yo desde fuera puedo decir, ay, Catalina tan loca, ay, Catalina tan callada, ay, Catalina tan lo que sea, por describir simplemente la reacción, pero tal vez en esa tarea de asociar y de disgregar un poco, desagregar un poco eso que estamos experimentando, yo puedo decir, cuando yo estoy a punto de explotar muerta de la ira, a mí me tiembla o no. Entonces yo estoy en la conversación súper Sí. tensa, súper maluca, yo siento que el ojo ya me está empezando ahí como a brincar, digo, O sea, hay que hacer alerta. conciencia. Exacto. Ajá. Entonces, pero no es una tarea que uno diga, yo ahorita me acuesto y mañana me levanto y soy un ser de luz. Sí. No, eso requiere la intención. Entonces, bueno, y una cosa a la Cata, pero es vez. que mira que a mí me parece súper relevante lo que dices porque pienso que o sea, todo es un proceso, pero en la medida también de que tú como mamá o como cuidador te saques ese espacio, pero también los peques, o sea, tú puedes reflejar eso en los peques y también le enseñas a gestionar emociones a los peques. Lo que pasa es que venimos de una época en que escuchamos más que las emociones, que si el monstruo de colores, que Ujú. si, cierto, pero a la hora del té, ¿qué tanto estamos haciendo por gestionar emociones, por enseñarle a los niños a gestionar las emociones? O sea, ¿qué tanto de verdad lo estamos haciendo consciente? Ujú. Entonces, a mí, por ejemplo, eso que tú propones, o sea, eso de encontrarse, lo que pasa es que hay gente que nos oye hablar y dice como que, ay, no, pues estas se marihuanaron o están en una secta, Sí, sí, sí. o, ¿cierto? Porque, pues, Se la claro, pues, fumaron, ven. sí, porque el católico, pues, por ejemplo, pues sí, qué pena no voy, pues, en contra, pues, de la religión, ni mucho menos, pero, pues, dirán, no, pues, estas, pues, o sea, esto ya es nueva era y cosas, tú Sí, sabes que hay unas o sea, cargas esto ahí. lejos, lejos, lejos es un mensaje, pues, como de eso, es simplemente tenemos la posibilidad de encontrarnos, tenemos la posibilidad de buscar adentro lo que queremos reflejar hacia afuera, de enseñarle a nuestros niños cómo gestionar esas emociones de la manera correcta. Entonces, o sea, yo pienso que es súper pertinente y súper relevante todo lo que tú haces a través de las terapias. Por eso ahora es tan importante que si la arteterapia, que si la aromaterapia, la gente lo minimiza, porque yo no Ujú. sé, pues porque lo invalidan por completo, pero me parece que, o sea, eso que tú haces me parece súper valioso. Pues yo creo que es más porque nosotros hemos ido creciendo que lo que es muy importante es un conocimiento técnico.
¿Será que es como que tener hemos información. evolucionado? Yo creo que hacia allá vamos, creo que sí, Ajá. porque esto es más esa tarea de darnos cuenta, ¿cierto? Decir, venga, yo me estoy sintiendo rara, diferente, extraña, sobrecargada, tensionada, Ujú. y decir, esto no es una idea, ¿sí? No es solo como, ay, no, Catalina se enloqueció, sino que parte precisamente de todo lo que no se habla, no se dice, de todo lo que vamos a ir silenciando porque no es el momento, porque primero esto, porque tengo afán, De porque la meter el cita. mugre bajo el tapete. Sí, sí, pero no, que no pasa nada, no, yo mañana lo arreglo, yo despuésito le saco rato, pero el cuerpo nos saca facturas todo el tiempo, ¿sí? No es gratuito una migraña, no es gratuito una gastritis, no es gratuito un dolor muscular, ¿sí? Entonces, si yo puedo al menos hacer esa primera tarea, en particular con las emociones que sean como más evidentes o que nos acompañen con más frecuencia. Cualquier otra persona podría decir, a mí la rabia no me acompaña tanto, pero la tristeza sí. Yo me siento triste con mucha frecuencia por cosas que me pasan, por cosas que le pasan a otro. Entonces ahí empezar con esas 4 preguntas, ¿cierto? ¿Qué pienso? ¿Qué parte de mi cuerpo está experimentando la emoción cuando va a full, cuando está en nivel 100? ¿Qué digo? Sí. Y no decir también es una forma de expresar. ¿Sí? Pondré un ejemplo. Puede que frente al miedo una persona grite, ¿sí? Se encuentra con un perro y se muere el susto por los perros. Ajá, sí, sí. Otra persona también está muerta del susto, pero se enmudece, o sea, no es capaz Está de en pronunciar. pánico total. Sí, Sí, tanto sí. que no le salen ni las Sí, palabras. todos manifestamos distinto. La Total. emoción así sea la misma. Pero es Ajá. importante como ponerle esa luz y las palabras que salen de mi boca, porque muchas veces esas palabras se vuelven pensamientos. Me morí, no va a ser capaz con esto, esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Y también pasarle un poco por lo que yo hago, o sea, esa reacción, no la que yo tengo como si me fueran a tomar la foto y yo digo, ay, voy a gritar por así, no, la que me sale, o sea, sin Ajá, mente, como sí. por reflejo. Al menos con eso yo ya digo, listo, cuando yo experimento esto, me pasa pienso esto, la parte del cuerpo que se altera es esta, y puedo darle información al otro. Entonces me empieza a brincar el ojo, puedo decirle, paremos esta discusión, necesito tomar algo. O le puedo decir a mis hijos, ya vengo, respiremos. A mí me pasa en muchas ocasiones, pero es como la impotencia cuando tenemos que salir y ellos no se arreglan y Ay, estamos cogidos el tiempo, yo tengo que ir a hacer alguna otra cosa. Entonces yo soy como, nenes, la mamá necesita respirar y me salgo literalmente a la maguita, respiro y vuelvo. Entonces, mira, que es que uno como viene de, pues, de educaciones como tan así es, no sé qué, bueno. Entonces, a ver, digamos que decodificado todo eso que uno traía en la cabeza, y uno decir, venga, es que porque tiene que hacerlo a la velocidad que yo pretendo que lo haga, ¿cierto? Entonces, sí, yo he tenido que meterme en la cabeza un montón de cosas, precisamente porque pues, si mis hijos no tienen un pensamiento, pues digamos, neurológicamente hablando, pues como típico, ¿cierto? uh-huh. Por eso se llaman neurodiversos. Pues yo también, entonces, tengo que pensar neurodiversamente, ¿cierto? O sea, yo Uh-huh. también tengo que hacer el esfuerzo porque, pues, o sea, ¿cómo voy a acelerar lo que no se acelera? Uh-huh. O sea, a juzgar lo que no se juzga. O sea, le toca a uno sacarse un montón de musarañas de la cabeza, pues como para poder pues transitar pues tener una vida armoniosa en la casa y entonces eso es como bueno, necesito que tú también lo entiendas. Entonces, por ejemplo, mi hijo mayor le encanta desesperar al de la mitad y yo le digo, yo hijo, esto aquí no le ayuda a nadie, o sea, antes necesito que tú no me lo alborotes, antes necesito que tú le bajes las revoluciones pues, para que él también Uh-huh. aprenda que pues hay que estar pues como en este zen, pues porque si no nos chiflamos en la casa. Pero es Total. eso, o sea, es todo ese proceso que uno hace y que uno busca en uno. A mí, por ejemplo, que me ha dejado todas estas terapias y todas estas cosas, pues como que he buscado y he hecho, es eso. O sea, es esa búsqueda de uno mismo por dar lo mejor, porque uno pueda apoyar a los niños en este caso y den lo mejor. Entonces, pues a mí me parece
es súper valioso pegarse uno de lo que sea, o sea, de lo que sea. Sí, Es como estos cuentos que tú escuchas, ¿cómo le vas a pedir a tu hijo que no grite si tú estás en la casa sí estamos a bien. los alaridos? O sea, Ujú. es un poquito de coherencia con lo que se hace. Y pues, o sea, aquí pues los que me están viendo y no me conocen dirán, pues que es que yo soy así. No, cero, 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 me cuesta un montón. Pero ya lo tengo en el consciente por lo menos. Y Es, cada que se me sale el diablo, yo digo yo, ok, o sea, esta no es la forma, no es que no se me salga el diablo. Entonces, como que ese pedacito de la conciencia, o sea, de hacer consciente todo ese trabajo, me parece elemental. Y esto aplica para todo, para las sí. familias, para las aulas, para los compañeros, o sea, eso aplica para todo. Y socialmente, digamos que ahora sí que necesitamos incluir más este tipo de cosas, pues porque... Sí, como que uno pueda decir, expresar o comunicar hasta lo que necesita. Y claro, en mi caso también, a mí también como que ya me voy llenando de cosas y ahí cuando hay un grito, cuando de pronto decimos las cosas así, que le digo tiradas, quizá la banderita roja también está en que nos sobrecargamos. O sea, ¿qué pasó esa semana? ¿Qué ocurrió ese día? Si explotamos en la noche. Y es súper bonito porque no es que uno sea voz sino que al menos notamos que algo no está. Y en la medida que podamos conectar con situaciones, personas, espacios que nos ayudan a recargar de energía, yo les llamo así como la botellita de las emociones, va a Sí. estar en la mitad, más bajito de la mitad, entonces aparece ese evento que a mí me sobrecarga, que me desespera, y hay espacio para poderlo sostener. Pero si yo ya estoy full, aparece el evento y se derramó. O sea, no hay Obvio, nada que hacer. sí. Que si me puedo cuidar en la medida de las posibilidades de cada una o de cada uno, ese espacio se va a estar vacío. Que a alguien le funcione, sea nada, listo, y lo pueda hacer bienvenido. Que a otra persona le funcione dar una vueltica por la unidad, por la vereda, no sé, en el polideportivo, donde sea. Pero es como conectar con eso que uno siente que lo disfruta, que lo goza, que se divierte pintando, tejiendo, bailando, haciendo como esa tarea también física para que el cuerpo esté un poquito más liviano. Liviana, Y en la sí. medida que nuestro cuerpo y nuestra mente están un poquito más livianos, esa nueva situación uno dice, bueno, tengo espacio para sobrellevarlo. Pero también parte un poco de esa tarea, si no lo identificamos al día de hoy, decir, venga, hoy voy a probar escuchar esta música. Y si no nos dio resultado, pues bueno, está bien, ya sabemos que no es la música, vamos a poder a Sí. pintar. Uy, no, lo peor del mundo, y terminé con más rabia de la que tenía, listo, tampoco era. Porque eso no es un ejercicio ni de darnos palo, ni tampoco de que es una receta, así como cada vez que siente rabia, lo que es esa Sí. cosa, no, porque cada uno nos desbordamos de formas diferentes y tal vez lo que me detona a mí No no detona el detona al otro, otro, sí. o mi nivel máximo de rabia no es el nivel máximo del otro. Entonces no es una cosa así O de como que, tolerancia también. sí, no hay como que yo pueda decir, vamos a buscar en la tabla, así como en la receta de cocina, cuáles son los ingredientes. No, es la tarea interna, pero al menos sí eh, hacer esa apuesta por cuidarnos, por saber que si estamos bien, podemos ofrecer también algo de bienestar, de tranquilidad, de serenidad, y si se nos chispote, pues ni modo. Al menos también Sí. ponerlo en palabra, la mamá está enojada, la mamá sintió tal cosa, y luego con mis pequeños, porque mi ya me dice, mamá, pero es que estás tú enojada, yo sí, cielo, la mamá se enojó, y hoy grité, mañana lo voy Mira, a hacer mejor. Cata, de las cosas que, por ejemplo, he aprendido, pues como con todo este tema de la neurodiversidad, y me pasa sobre todo, o sea, es decir, los hijos, digamos que se supone son el reflejo de lo que uno, pues es, ¿cierto? Pero para lo bueno y para lo malo. Y de todas estas cosas, sobre todo el segundo, me confronta un montón. Y es con el que más me cuesta, ¿cierto? ¿Por qué razón? O sea, no sé, porque si yo me pongo a pensar, digamos que yo me parezco más a mi hijo mayor, o mi hijo mayor se parece más a mí, pues, por decirlo así. Pero con mi hijo de la mitad, uy, pues madre, eso es... Porque claro, digamos que dentro de sus dos condiciones de autismo son muy distintas, el uno es calmado, el otro, digamos, es más retraído, en cambio el otro es un tote, la cosa más explosiva. Entonces a mí me cuesta más ese tote.
o sea, me cuesta más. Ujú. Y aprendí, pues, a palito, pero aprendí que si yo estaba, o sea, mejor dicho, cuando él estaba en su, en su época, pues como de detonación, por decirlo de alguna forma, claro, yo obviamente estoy también como un erizo, entonces nunca hay un balance. Y entonces yo estoy erizo, él está peor. Entonces aprendí también a que, mi madre, si él está como un erizo, pues entonces me toca a mí estar calmada para hacer ese, lo que te digo, ese malabar ahí, para que estemos ahí como en la balanza, y él vuelve y le baja sus revoluciones, y vuelve y se calme, y vuelve y como que todo vuelva a la normalidad. Eso es muy charro porque ya, digamos, cogimos como ciertas, pues, simbolismos en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, como a él no le sirve mucho que tú le digas y le digas y le repitas y no, no sé qué, ya, por ejemplo, yo cogí y eh, yo lo cogí y le digo como, si tú estás bien, yo estoy bien. Entonces ya él como que, ya hay momentos en que me dice, yo estoy mal, entonces, pero él ya también, pues como con sus deditos, sus señas, sus cositas, ya también van. Entonces vamos cogiendo como lenguajes y vamos entendiendo como que, ok, sí, está bien, necesitas más ayuda en ese momento, o en los momentos en que se siente bien no necesitamos tanta ayuda, pues porque estamos bien. Trato yo, a pesar de todo, de no desequilibrarme, pues cuando él esté detonado, o sea, ya lo traje al consciente. Entonces ya cuando él está como en ese grado de ansiedad, por decirlo así, entonces ya trato yo como de bajarle yo, pues para que él también logre bajarse. Ajá. Porque claro, a mí me genera un montón de ansiedad y creo que es algo que debo terapiar, ya lo estoy entendiendo. Porque a mí, como te dije al principio, mi cuerpo se quedó en estado de alerta y sigue en estado de alerta. Yo fui diagnosticada con ansiedad y ataques de pánico, para lo cual soy medicada hoy en día, pero entendí pues también pues porque pues es que la vida me pidió demasiado pues también, ¿cierto? Sí, Entonces sí. como que, y mi segundo hijo desde muy chiqui empezó con convulsiones febriles, por ejemplo. Entonces mi estado de alerta jamás se bajó de Claro. ahí, o sea, literal, ese chiquitico desde que nació, o sea, yo estoy ahí como, porque entonces él medio hace y yo ya Claro, estoy ahí brincando como un sapo a ver qué pasó. claro. Entonces, todo el tiempo es ahí como él. Entonces yo pienso que eso es lo que me mantiene a mí con él como en esta reacción. O sea, yo es como, Sí, sí. es como en Como eso, sí. evitando que pase eso. Sí, es como en esa reacción. O sea, yo no sé cómo llamarlo psicológicamente, seguramente. Alguna vaina, las psicólogas sabrán de esto. Pero yo vivo con él en ese estado. Entonces también como que siento que la vida me está pidiendo, relájate. También hay que dejarlo fluir. Porque yo digo yo, o sea como que, ¿qué va a pasar? O sea, todo el día es como si él hace, si él no dice, si él es como en no, o sea, yo necesito y siento que si yo me relajo, pues se relaja, pero yo, o sea, es como es, y es con el que más practico, que si aromaterapia, que si no sé De qué, necesito todo. mucho trabajo es que no sé bien decir la palabra, pero como, pues como de mindfulness o Ay, de como se llama esta mindfulness. cosa. Es una maravilla. O sea, yo siento que él Sí, sí. necesita un montón de esto, porque además conecta muy bien con eso. Qué Él conecta nota. súper bien con eso. Pero también es parte de lo que hoy quiero que se lleven, y es que hay otras opciones, hay otras terapias, hay otras maneras de, de trabajar las hiperactividades, las ansiedades. O sea, no es solo la medicación, porque es que todo el mundo te los quiere medicar. No estoy en contra del que realmente necesita la medicación, pues que lo haga, pero hay otras formas. Es que hasta los caballos hacen apoyo emocional. Pues ten un perro. Yo le regalé un gato porque yo dije, yo necesito hacerte gatoterapia. Y el gato es muy Sí. charro porque el gato se aguanta todo. Pero es muy charro. Yo tengo un pastor alemán que lo muerde, pero lo muerde no pues para hacerle Para daño, atacar. pero sí cuando lo siente pues como, Ah, como rarito en energía, el perrito no es capaz de leerlo y es como, le hace la como que le llama la advertencia, atención, sí, sí. le hace la advertencia y es como, hey,
parcero, ¿qué pasó? Ujú. ¿Cierto? O sea, como, ¿cómo te leo? ¿Qué te pasa? ¿Cierto? Porque como que el pelado no sabe por dónde está y el perro también se sabe como que... Total. Entonces siento que hay opciones, estas opciones como las que hace Cata, sus terapias, pues su trabajo con toda esta parte de la gestión de emociones, son opciones que tenemos para los peques, para nosotros como cuidadores. Eh, entonces, a mí me parece todo lo que uno puede hacer por uno es válido. Entonces, pienso que todo es válido. Cata, no sé si se nos quede algo por ahí, pues como en el tintero, pues como que quieras contarnos, pues como en pro de eso, pues no sé. Yo creo que es más eso, retomar Ujú, o recordar siempre que no es un proceso que tenga un inicio y un fin. Sí, no es como, ujú, yo preparo un café y sé cuándo inicio y cuándo está listo, ujú, porque la vida es súper maravillosa y así gestionemos las situaciones de hoy, ya nos trae el siguiente reto mañana, pasado mañana, el año entrante. ujú, Es como más reiterar, uno, que los duelos no son necesariamente asuntos como que comiencen desde lo que yo llamo un modo rosa. El ujú, duelo llega y nos sacude, y sacude es porque nos viene a mostrar una realidad que no existía antes para nosotros. ujú. Y es normal sentirse triste, sentirse con rabia, sentirse como que no vamos a ser capaces con una situación. Recordar también que es súper, súper clave sacar. Sí, 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 Ok, cada uno puede tener lo que nosotros llamamos un lugar seguro, esa persona sí. a la que le contamos y no va a decir, Ujú, ay, Catalina, pero ¿cómo así? No, pero pues es un ujú, colmo. No, simplemente que nos va a escuchar, sea lo que sea que nosotros digamos, si no hay persona segura, pues cómo escribirlo, cómo ujú, pintarlo, cómo sacarlo y recordar que nosotras necesitamos sí o sí cuidarnos. Eso ujú. también la vida a través de otro montón de situaciones me lo muestra una y otra vez, hay que cuidarse, hay que sacar ese tiempo, ese espacio, ese momento para nosotras. No tienen que ser muchas horas, no tiene que ser muy costoso. ¿Sí? Ujú, Tomarse un bañito con agua fría, caliente, que sea de nuestra sí, preferencia. Eh, Ver así sea una vez cada 15 días ese capítulo, esa peli que nosotros veríamos, ¿qué le porque ajá, gusta? sí, el Sí. asesinato Ay, esa es otra, súper también me grave. saqué el tiempito para ver series porque yo Sí, nunca tenía el tiempo. Siempre o estaba viendo muñequitos, yo dije, yo no más. O sí, sea, sí. ya, yo me siento, mis hijos ya saben que yo por la nochecita, que es como mi único momento en que yo digo yo, que se caiga lo que se caiga, ya no me importó si barrí, si trapié, si esto, si acá, si allá, ya no me importó eso. Me pongo a ver mi serie, mi película, mi novela, lo que sea. Sí, Y ya hay punto. Y llegan, mamá, que ya, no sí, estoy. O sea, me morí, ya, para ustedes me morí. Porque sí, sí, sí. sí es como importante ese punto. Hay algo que quisiera preguntarte, Cata, pues ya como para concluir, pero pasa que los niños, pues que tienen algún diagnóstico, ¿cierto? Unos más que otros, pero digamos que existe, pues pienso yo que hay evidencia científica de esto, de la tendencia, digamos, a la ansiedad, a la depresión, al hecho de que lleguen a las drogas, al Ujú. hecho de que lleguen pues como a todo ese comportamiento suicida, bueno, en fin. Cata, no sé desde tu pues conocimiento, o sea, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos identificar pues como esos momentos o esas banderas rojas de las que hablabas pues como en algún momento, que ya también pues se han puesto digamos más de moda el hecho de que tú escuches banderas rojas? Entonces me parece pues si puedes contarnos pues de pronto pues, algo pues como con respecto a eso, o sea, cómo podemos identificar como esos punticos como que uno dice, venga que podemos tener problemas. Hay algo que no. Yo creo que puede partir más de, como desde la perspectiva de la prevención, ¿cierto? Ujú. Porque a veces cuando lo notamos es porque el chiqui ya ha iniciado Ok, una sí, acción, ¿sí? sí. O el algo le ha generado curiosidad, entonces tal vez
desde el antes de, puede ser como esa posibilidad de crear espacios donde sientan que está bien, ¿sí? Ujú, Que está bien hablar, comunicar, contar y puede tener mucha relación con la forma en la que nosotros lo hacemos con ellos. ¿Sí? ujú, Puede ocurrir que si hay bastante señalamiento, que los peques se sienten como coartados para contar algo que pasó, ujú. para decir, es que en el colegio, es que mi vecino, es que mi amiguito, es que tal adulto, tal persona me hizo, no me hizo. Y nosotros decimos, ay, no, pero ¿cómo así? No, pero eso es mentira, no, eso no es así. Si de pronto escuchamos con más apertura, si de pronto una etiqueta, Sin sin un juzgar, juicio, sí. exacto, podemos al menos crear el espacio para que la curiosidad, la situación, la posibilidad sea vista antes. Ujú, Puede ser también una forma, porque lo otro que nosotros tal vez empezamos a detectar es una modificación en la conducta, así como un comportamiento que tal vez se diferencia mucho de lo que es habitual en ese ajá, pequeño, ¿sí? sí. Como, o más silencio, o más explosión, o literalmente Ujú, algo de aislamiento, pero ujú, creo que la tarea está más en crear esos contextos seguros, ¿sí? Que el peque pueda decir, mi amiguito llevó tal cosa al colegio, ay, ve, ¿y qué ujú, fue lo que llevó? ¿Qué pensaste? ¿Tú qué crees? Pues ujú, como de pronto desde, sí, desde de esos ujú. espacios más de apertura y de indagar interpretaciones, ideas, para que tenga tal vez alguna herramienta, alguna información de qué hacer, qué puede ser riesgoso, o si podemos generarle como tal vez la alerta nosotros, desde lo que podemos prever. Si tú ves que tal persona te propone esto, que te muestra tal cosa, que te invita a tal, cuéntame, háblame, ¿cierto? O esto puede representar un riesgo, nos pueden ser como formas que nos apoyen en ese proceso que sí es un mundo también. Cata, y ahora sí para terminar, eh, yo quisiera que le hablaras como a nuestros cerebritos, pues como eh, referente a ti, estos espacios, pues digamos que se están generando, pues de conversaciones, eh, o sea, cómo te, o sea, si te aportan o no, pues, o sea, si te parecen válidos o no, pues porque eh, está claro que más que visibilidad, lo que necesitamos es impacto, ¿cierto? Es impactar vidas, es impactar familias, es impactar sociedad, ¿cierto? Como alguien decía, no importa si es una persona o si son miles de personas, pero lo importante aquí es llegarle con el mensaje, pues, a, pues a la persona que lo necesite. Entonces, pues no sé, o sea, pues quiero como que, no sé, pues como que les des un mensaje a esas mamás, pues o esas familias que están ahí atrás y que de pronto tengan, pues, un niño neurodiverso en casa, pues y que se sienta, no sé, agobiada, cansada, sobrepasada, no sé. Sí, creo que esos espacios son como una recarga para el alma. ¿Sí? No hay necesariamente una verdad absoluta, Uh-huh. pero sí creo que esta tarea que tú tienes realizando es súper valiosa porque es precisamente crear esa red, que Uh-huh. creo que es tal vez la que a veces no existe una profundidad, una red de apoyo, ¿sí? Uh-huh. Que se pueda crear esa tribu, ¿sí? Lo que tú también mencionabas Sí, al inicio, sí, retomar incluso esas prácticas casi ancestrales de estar uh-huh. juntos y de saber Sí. que no nos encontramos, como yo digo, coloquial y casi vulgarmente como un hongo, sino que podemos Claro, porque es que unirnos. los que tienen apoyo entonces son alcohólicos anónimos o Sí, es, no sé, que por las drogas, o sea, venga, que es que, o el grupo de las personas con sí, diabetes, ajá, pero el grupo de mamás, ¿sí? El grupo de sí, mamás, el grupo de papás, sí es cierto que es menos usual que haya un papá dedicado al 100% sí, al cuidado de los peques, pero sí como que el solo hecho de saber que podemos expresar, uh-huh. ¿sí? que
nos identificamos con otra historia y decimos, ve, yo no era la única. Y Ujú. más que se sienten así ya. O sea, Uno hay se como una siente el único, curita, sí, 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 como que sí. hay una curita para el alma y eso es una tarea que no tiene como una dimensión, un cálculo. Ujú, sí. Eso llega al universo y creo que es más eso, confiar en que Ujú, podemos encontrar el camino. Es muy oscuro al inicio, ujú. pero bueno, un paso a la vez, un día a la vez. Bueno, no me queda sino agradecerte por tu disposición, porque quiero decirles que ella me llamó y me dijo, yo quiero estar, yo quiero hablar, yo quiero participar, y yo dije, yo maravilloso, porque pues, o sea, aquí el espacio es de todos ustedes y son bienvenidos. Pero me parece súper valioso, pues como todo lo que conversamos hoy. Te agradezco un montón que te hayas abierto y que te hayas decidido a ser parte de este proyecto, a impactar vidas. Nada, No, mil a gracias. ti, a ti. Gracias. Bueno, y en otra nos veremos, cerebro.